Por eso esta consigna que ustedes ven aquí detrás hoy es la consigna del partido para los próximos meses. Y no es una consigna exagerada como alguien pueda pensar. Hombre, si todo es para la clase obrera, ¿qué queda para los demás? Bueno, pero es que los demás saben quiénes son. Los demás son los Lópezán, los demás son los Cardona, los demás son los Soria, y para eso no queremos nada. Nosotros lo queremos todo para la clase obrera, para los hombres y mujeres dignos de esta tierra, que la riqueza que hay en Canarias la han construido con su esfuerzo personal, con su trabajo, construyendo la riqueza que hoy existe en Canarias. Esa no la hizo los grandes empresarios ni los grandes parásitos de esta sociedad. Esa lo han hecho los albañiles, los camareros, las administrativas, los funcionarios que trabajan y cumplen sus responsabilidades, los docentes y las docentes, los pescadores, los carpinteros. Esa es la gente que ha creado la riqueza en estas islas, y no hay otra riqueza que no sea la creada por ellos. Por eso nosotros queremos llevar a esos sectores obreros y populares a la confianza en que somos unidos y organizados, capaces de cambiar el mundo. El 21 de noviembre, el día siguiente de las elecciones, gane quien gane las elecciones, compañeros y compañeras, aquí se va a hacer un discurso que ya está escrito. Lo tienen ahí ya preparado. El discurso yo se lo voy a adelantar. Van a decir al día siguiente que hemos descubierto que la situación es peor de lo que pensábamos, que las cosas están muy difíciles, que la economía está muy complicada y que hay que arrimar el hombro todo el mundo para arreglar esto, y que por el bien de todos y de todas hay que pedirle un esfuerzo al país, y que entonces hay que rebajarle el salario a todo el mundo, que entonces resulta que hay que precarizar todavía más el empleo, que hay que subir los impuestos indirectos a los sectores obreros y populares, que hay que privatizar todo lo que pueda quedar en el Estado que se pueda privatizar, y que además se restringen las libertades políticas y sindicales para que los altercados sociales no vengan a complicar esta responsable gestión frente a la crisis capitalista. Bueno, ese discurso puede que lo haga Rajoy solo, que lo haga Rajoy con un gobierno de concentración o lo que sea, pero ese es el discurso que se va a hacer, compañeros y compañeras. En Grecia, que sabemos todos qué es lo que está pasando, ya se le ha rebajado el salario a la clase obrera griega en estos últimos tiempos un 40%, compañeros. A los pensionistas que tienen pensiones mayores en estos días se le va a rebajar el 20% las pensiones. De manera que quien cobraba una pensión de 1.200 va a cobrar 940 euros de pensión. Se van a seguir bajando los salarios a los funcionarios. Como estamos viendo aquí, se recorta en educación, cada vez menos enseñantes. Los enseñantes trabajando más horas en el aula y menos tiempo para preparar una educación de mayor calidad. Vendrá el copago en la sanidad, compañeros y compañeras, vendrá el copago en la sanidad, y algunos están hablando hasta el copago en la justicia, y no es un disparate, no es un disparate. El otro día me comentaba que en Estados Unidos, para tener una entrevista con un funcionario, hay que pagar una cuota, aunque después el funcionario a lo mejor no te resuelva nada, pero tienes que pagar una cuota si te conceden la entrevista con el funcionario. Eso es lo que ofrece el capitalismo para el futuro. Y yo recuerdo que nosotros decíamos al principio de la crisis, hace 4 años, cuando empezábamos a hacer los mítines, bueno, si la gente no quiere luchar y piensa que resignándose esto va a pasar porque es una etapa dura y después volvemos otra vez al 2005, le decíamos a la gente, bueno, bájense el sueldo a la mitad, ya sean flexibles del todo, el capitalismo se recompone porque aumenta la tasa de ganancia, pero al día siguiente que eso se recomponga no se va a subir los salarios, se quedarán en la mitad. Y eso es lo que 4 años después estamos viendo, compañeros, que está pasando de una manera generalizada. Y ese es el futuro que va a haber. Y para cambiar ese futuro, porque no nos resignamos a la esclavitud, porque no nos resignamos a la quiebra
del conjunto de la sociedad? ¿Por qué no nos resignamos a que haya una generación de jóvenes que no tengan ningún futuro? ¿Por qué no nos resignamos a que haya una población infantil, como ya se está reconociendo en estudios sociológicos, gravemente afectada por deficiencias en alimentación, porque las familias no tienen suficiente para alimentar adecuadamente a los niños? ¿Por qué no nos resignamos y no aceptamos ese futuro? Y porque sabemos además que la raíz del problema está precisamente en la base del sistema capitalista de dominación, y que eso se resuelve, como se ha demostrado a lo largo de la historia, precisamente haciendo de la grandes mayoría que sean quienes ejerzan el poder, el conjunto de la clase obrera y los sectores populares. Esa es la propuesta política que tiene que avanzar, a la cual sí le tiene miedo el capitalismo, a la cual sí que se atacan procesos de legalización y procesos policiales contra la lucha de los comunistas, como se está haciendo en toda Europa, cada vez restringiendo más la posibilidad de que los comunistas estemos en la calle, como se está haciendo y se quiere hacer en este país también con esta nueva reforma electoral. Pero buscamos formas de lucha y organizamos formas de lucha porque siempre en la historia las organizaciones revolucionarias hemos sabido interpretar el momento histórico que vivimos y volver y construir las herramientas que nos permiten enfrentar esas condiciones de la opresión capitalista. Nosotros llamamos a la unidad de todas las luchas obreras, compañeros y compañeras. Nosotros llamamos a terminar con la división de las siglas sindicales, que no puede ser que estemos unos trabajadores contra otros, porque tú eres de esta sigla y de aquella, y este sindicato hizo esto y el otro hizo aquello. Y nosotros llamamos a la unidad de todas las luchas, a la constitución de comités de unidad obrera, donde estén todos los trabajadores y trabajadoras, no importa a qué sigla sindical pertenezcan, donde la asamblea de centro de trabajo sea el elemento determinante de la toma de decisiones para organizar las luchas obreras. Y si hacemos avanzar esa estructura unitaria de lucha obrera, nosotros vamos a construir una herramienta fuerte, donde vamos a desbordar a las cúpulas sindicales traidoras, reformistas que pactan una y otra vez con la patronal y que venden a la clase obrera. Nosotros construiremos, por tanto, un movimiento obrero combativo, organizado, unido y gobernado por la Asamblea de Centro de Trabajo. Nosotros llamamos a la constitución de un frente obrero y popular, compañeros, por el socialismo, no por el estado del bienestar, no por el retoque del capitalismo, sino por la construcción de la sociedad socialista, que es el futuro necesario, imprescindible y urgente de la humanidad entera. Y ahí sí que estamos dispuestos a procesos de unidad con toda la gente que quiera luchar por ese proceso de avance hacia el socialismo. Y vamos a combatir a quienes creen y quieren engañar y distraer a la clase obrera, llevándolo por caminos extraños que no les conducen a su emancipación, sino a entretenerlos y distraerlos de la lucha principal, que es la lucha contra la dictadura del capital. Las condiciones están dadas, compañeros y compañeras. El pueblo tiene necesidad de esa superación histórica del modelo de dominación capitalista. Es una necesidad que afecta a las condiciones de vida del pueblo de todos los días. Y además existe la capacidad de las inmensas mayorías, que es un 99% de la población de este país frente a un 1%, que es esa oligarquía poseedora de los grandes centros de producción, de la gran propiedad capitalista, del gran capital financiero. Es una confrontación donde la gran mayoría le basta sencillamente adquirir conciencia de su propia fuerza y de que realmente son la mayoría del pueblo y la mayoría de la sociedad entera, para que a partir de ese momento se produzca un cambio total y absoluto de la correlación de fuerzas, y los que hoy pueden ser tan poderosos y que controlan absolutamente todo y contra ellos nada es posible hacer, resulta que quedarán reducidos a su auténtica dimensión de los enemigos de las grandes mayorías, y pasaremos por tanto a liberarnos de esa lacra social que hoy solo nos ofrece miseria, explotación, guerra y destrucción ambiental del planeta entero. El otro día yo veía una de esas fotos aéreas que se publican de satélite de la desembocadura del río Níger, absolutamente contaminado entero. Decían que harían falta 30 años y no sé cuántos miles de millones de euros para descontaminar el río Níger, contaminado por las multinacionales que explotan los metales y el petróleo de ese país, y a que a ese país no le queda absolutamente nada, solo le queda la contaminación del río que era el símbolo de la vida de ese país, compañeros y compañeras. Esa es una foto aérea del capitalismo realmente existente, pero además evolucionándose a la barbarie peor. Por tanto, el único camino que tenemos para el futuro es construir nuestro propio futuro, es tomar las riendas de nuestros propios derechos, es ser conscientes de nuestra propia fuerza.
Y el día que este pueblo se decida hacerlo, nadie nos va a parar. El día que nos decidamos hacerlo, ningún enemigo será grande para nosotros. El día que nos decidamos hacerlo, tendremos todo un mundo por conquistar, donde los hombres y mujeres de esta tierra, en vez de pensar que son los parias que no se merecen nada, van a ser conscientes que no solo se lo merecen todo, sino que son capaces de construirlo todo y decidirlo todo. Para eso luchamos los comunistas y las comunistas, compañeros y compañeras del Partido Comunista del Pueblo Canario. Les invitamos a sumarse a todos y a todas a esa lucha, a tener confianza en que ese proceso tardará más o menos, mientras menos tarde, menos sufrimiento para este pueblo, pero que el día que se produzca esa victoria, nosotros y nosotras vamos a estar juntos con mucha gente que nos precedió, que tuvieron esa visión y ese compromiso militante antes que nosotros y nosotras, y aquí tenemos a compañeros y compañeras que lucharon con esa generación heroica de la dirección política de la revolución en estas islas, como fueron Agustín Millares, Andrés Alvarado, Fernando Sagaceta y tantos hombres y mujeres que lo hicieron mucho antes que nosotros, pero que nos advertían. Y uno echa de menos a un Fernando Sagaceta en ese Parlamento español, donde solo se oyen discursos cínicos, y donde el discurso de Fernando Sagaceta hoy sería un auténtico revulsivo, donde Fernando podría decir: ya se los advertí yo hace muchos años. Efectivamente, todas esas cosas de la gente que parecía que estaban un poco exagerando las cosas, pues las cosas se han puesto como ellos dijeron que se iban a poner. Ahora la lucha nos toca a nosotros, nos toca a una generación nueva que está ahí surgiendo, que busca también sus caminos, que los va a encontrar, pero que esos caminos seamos conscientes que siempre van a estar bajo la dirección de la lucha de la clase obrera, que es el sujeto histórico que ha de convertirse en clase hegemónica para que la sociedad sea libre, porque la clase obrera, al emanciparse, al liberarse, libera a la sociedad entera. Y habrá una sociedad que no tendrá nada que ver con esto. Habrá una sociedad libre, donde los medios científicos y técnicos permitirán satisfacer las necesidades de la gran mayoría, porque hoy el desarrollo científico-técnico eso lo permite, y donde además el individuo será el centro de esa sociedad, un individuo capaz de una creación intelectual que hoy el capitalismo tiene absolutamente encorsetada. Porque esa victoria es necesaria, y yo quiero hacer, ya terminando, el saludo a los compañeros y compañeras del Fronte, que algunos de ellos están hoy aquí, la lucha heroica de esas que hay que dar, que llevan 3 años apoyando y defendiendo ahí que ese Fronte es ilegal y que no quieren que les contaminen el barrio. Compañeros, esto es un ejemplo, hay que seguir, hay más lucha, más Fronte, y vamos a dar un combate fuerte en el próximo futuro, en las medidas de agresión contra la clase obrera, en la estafa de esas elecciones con los discursos mentirosos que se van a hacer hasta el día 20, y vamos a decirle a los trabajadores y trabajadoras: compañeros, compañeras, confía en tu propia fuerza, confía en tu propia determinación de cambiar esta sociedad para que tú seas parte del centro político del poder de la clase obrera, que es el único futuro que estas islas y que este planeta entero tiene. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de todos los pueblos! ¡Viva!